y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Muy buenas, amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hablar de la Biblia. Hoy os quiero hablar de la Biblia. Y bueno, tengo aquí mi chuletilla. Quiero hablaros de la Biblia y de Jesús, que es su protagonista, ¿no? Principal, ¿no? Y bueno, contaros, ¿no? Que en primer lugar, ¿no? Que su autor es Dios, ¿no? Su autor es Dios y su protagonista es Cristo. Todo ronda alrededor de Cristo, todo apunta a Cristo, ¿no? Por eso Jesús le dijo en un momento a los judíos: escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Jesús es el protagonista de la Biblia. La Biblia tenemos instrucciones, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para ser corregidos, para redarguirnos, pero no podemos verla también, ¿no? Es un manual de instrucciones, como vamos a ver ahora también, ¿no? Pero lo más precioso de la Biblia, es que da testimonio de Jesús, que su protagonista es Cristo Jesús, ¿no? Y bueno, se escribió en el transcurso de 1600 años, ¿no? Por alrededor de 40 escritores inspirados por un mismo Dios, ¿no? Escritores, pues, desde Pedro, que era pescador, a Pablo, que era fariseo, ¿no? Era un erudito, ¿no? Mateo, que era un hombre también con estudios, ¿no? Porque era recaudador de impuestos, ¿no? Pero también fue escrita por gente de distinto tipo, ¿no? Ya os digo, desde Pedro, que era un sencillo pescador, hasta Pablo, ¿no? Que era un erudito, ¿no? Que conocía la ley, que conocía las letras, ¿no? Entonces, dice aquí que fue escrita por más de 40 escritores inspirados por el mismo Dios, ¿no? Que es su autor, ¿no? Digamos que todos los profetas, los apóstoles y los evangelistas fueron los escribientes de Dios, ¿no? Los escribientes de Dios, ¿no? Luego, la Biblia, como he dicho antes, es nuestro libro de instrucciones, como le dice Pablo a Timoteo, que toda escritura es útil para redarguir, para corregir, para preparar al hombre de Dios. Es nuestra ley de instrucciones, ¿no? También el Señor le dice a Josué: medita en esta ley de día y de noche, y no te apartes ni a izquierda ni a derecha, y todo te irá bien. Es nuestro libro de instrucciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de la misma manera que nos compramos un electrodoméstico o un celular, un móvil, y aprendemos a manejarlo por nuestra cuenta, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra vida, ¿no? Nacemos y nos olvidamos del libro de instrucciones, ¿no? Y pasamos, y así luego nos va en la vida. Pero si leyéramos el libro de instrucciones para ver cómo tenemos que guiarnos por la vida, ¿no? Nos iría mejor, ¿no? Porque también está escrito acerca de la palabra de Dios, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es nuestra luz, Jesucristo es nuestra luz, y este es nuestro libro de instrucciones, ¿no? Luego, contaros que para algunos la Biblia tiene 73 libros, para otros tiene solo 66, ¿no? Pero ya esto ya lo veremos más adelante. Para unos 73 libros y para otros 66, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La Biblia no es, aunque hoy la conozcamos como un libro solo, ¿no? En realidad es un conjunto de libros. La palabra Biblia viene del griego, significa biblos, y significa libro. Es un conjunto de libros, ¿no? Que se escribieron en el transcurso de 1600 años y se fueron recopilando y agrupando, ¿no? Y como ya os he dicho, para unos la Biblia tiene 73 libros y para otros 66, ¿no? Como ya he dicho, el nombre de Biblia no aparece en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia, ¿no? Es la palabra escritura o la ley, etcétera, ¿no? Pero el nombre Biblia no aparece, aunque fue un nombre que se le aplicó a la escritura, ¿no? A partir del siglo I, si no recuerdo mal, ¿no? La Biblia dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, o el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no?
es inspirada por Dios como le dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque aquí Pablo le está hablando a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, le está hablando del Tanakh, del Antiguo Testamento, ¿no? Pero luego también vemos como los apóstoles, ¿no? Hablan de que las cartas, todas sus cartas y los evangelios, ¿no? Son inspirados por Dios, ¿no? Son palabras de Dios, inspiradas por Dios, ¿no? Luego vemos también en la Biblia, ¿no? Que lo que os he dicho, muchas cartas, ¿no? Por ejemplo, son inspiradas por Dios, ¿no? Pero luego también vemos en los profetas como que esos libros no es que sean inspirados por Dios, es que son dictados por Dios. Son como dictados por Dios, ¿no? Porque los profetas hablan, así dice el Señor. Son palabras directas de Dios, ¿sabes? Cuando luego Pablo escribe sus cartas, lo habla inspirado, pero no está hablando, aunque también habla, pero no habla directamente de Dios, ¿no? Pero los profetas hablaban palabras puras de Dios, ¿no? Entonces siempre digo eso, ¿no? Que en la Biblia vemos palabras inspiradas por Dios y palabras que digamos que son dictadas por Dios, ¿no? Al fin y al cabo, en resumen, es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia está escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego, ¿no? Hay algunos judíos mesiánicos que dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, eso es mentira. A lo sumo, el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo, ¿no? Pero fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, quizá el Evangelio de Mateo en arameo y las demás cartas y evangelios en griego, ¿no? Está traducida, la Biblia fue traducida a más de 2092 lenguas, 2092 lenguas. Y la primera vez que se tradujo del hebreo al griego fue hace 2300 años en Alejandría por el rey Ptolomeo. Encargó a 70 sabios judíos bajo la supervisión del sumo sacerdote de Jerusalén que se tradujeron la Biblia del hebreo al griego, ¿no? Esta versión se le llama la Septuaginta. Fue una versión que utilizaban mucho los judíos de hace 2000 años y la iglesia primitiva, y de esto hablaremos también más adelante, ¿no? Es el libro, la Biblia, es el libro más vendido y más robado. Qué curioso, ¿no? El libro más vendido y más robado, ¿no? A mí una vez me acuerdo un amigo, un compañero que me dijo que me iba a robar una Biblia, no sé qué, no sé cuánto. Él lo hacía con todo su cariño, pero luego se lo digo, ¿cómo me va a robar un libro en el cual dice no robarás, ¿no? Pero fijaros qué curioso, es el libro más vendido y más robado, ¿no? En la Biblia encontramos la mente de Dios, como he dicho, encontramos lo que a Dios le agrada y lo que Dios aborrece, encontramos lo que Dios quiere que hagamos nosotros y lo que no quiere que hagamos de nosotros, ¿no? Entonces encontramos la mente de Dios, el pensamiento de Dios. En la Biblia encontramos el estado espiritual del hombre que está perdido sin Cristo. Encontramos el camino hacia la salvación, que es Cristo Jesús. Encontramos el destino del pecador no arrepentido. Si un pecador no se arrepiente y va a Cristo, encontramos también el destino del pecador, que es el infierno, ¿no? En la Biblia encontramos la verdadera felicidad y el verdadero gozo, ¿no? Me acuerdo hace unos años cuando salió el libro este famoso del secreto, me decía un amigo, me he comprado el libro del secreto. Y yo le decía, el secreto está aquí, en la palabra de Dios. Déjate de libros, déjate de inventos del hombre. El secreto de la felicidad y del verdadero gozo está en la palabra de Dios, ¿no? La Biblia fue también el primer libro en ser impreso por la imprenta de Wittenberg, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Que algo más, la imprenta que cambió la historia, ¿no? Que también influyó mucho en la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Gracias a la imprenta, sus 95 tesis, sus 95 protestas se difundieron por toda Europa muy rápidamente. Y el primer libro, que no era libro, eran pergaminos, manuscritos, ¿no? Más bien, que fue impreso, fue la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? La Biblia también es el libro más perseguido y prohibido durante siglos en Europa, y en Europa solo podían leerlo los clérigos. En Europa durante siglos la Biblia estaba encadenada a los púlpitos de la Iglesia Católica para que no la robaran, porque eran valiosas, ¿no? Costaba mucho dinero, ¿no? Hacer esos manuscritos, ¿no? Y estaban encadenadas a los púlpitos, ¿no? También estaban encadenadas para el pueblo, porque solo lo podían leer los clérigos, ¿no?
Entonces deberíamos de, hoy día en Corea del Norte y muchos países donde la iglesia está perseguida, la Biblia está prohibida también, ¿no? Y es un libro proscrito. ¿Por qué? Porque la verdad no hace libros, porque Cristo Jesús no hace libros, ¿no? Y a las dictaduras no les gusta la Biblia. Entonces, si la Biblia ha estado en tantos países prohibidos, en Europa, y ahora la tenemos, las Biblias se venden como rosquillas, hasta los chinos se han puesto a vender Biblias porque él sabe que es algo que se vende, ¿no? Si hoy tenemos acceso a la Biblia, deberíamos de leerla entera. Hay ateos que se han leído la Biblia, y hay creyentes que no la han leído porque dicen que les aburre la Biblia. Solo se han leído pedacitos de la Biblia, trocitos. Deberíamos de leerla dando gracias a Dios, pues es la mente de Dios, y como he dicho, es el libro más prohibido. Hay lugares donde aún está prohibida, y tú hoy tienes acceso a la palabra de Dios. Repito, hoy no tienes solamente acceso a un simple libro, sino a un libro que contiene la mente de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué hace que no la lees? ¿Por qué la lees solo de domingo a domingo? Léela, medítala día y noche, guárdala en tu corazón para no pecar contra el Señor, ¿no? Porque son las instrucciones, como he dicho, para tu vida, ¿no? Y para que realmente seas feliz. La felicidad no está en vivir la vida a nuestra manera. Aquí en la palabra de Dios están las instrucciones para una verdadera vida feliz, ¿no? Luego contaros también, ahora pasamos al Nuevo Testamento. Está compuesto mayormente por cartas. Cuando hablamos de la epístola a los romanos, la epístola a los gálatas. Epístola significa cartas. Son cartas que Pablo escribía a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Romanos, y luego esas cartas se convirtieron en libros de la Biblia. Pero son cartas como antiguamente se mandaban cartas entre amigos. Pues Pablo le escribía a la iglesia de Galacia, de Romanos, de Éfeso, etc., ¿no? En la Biblia también hay cosas difíciles de entender, ¿no? Hay cosas difíciles de entender, como dice Pedro en su carta. Pedro en su carta dice que hay, en las cartas del apóstol Pablo hay cosas, algunas difíciles de entender, que algunos tuercen para su propia perdición, ¿sabes? Entonces, es importante que cuando leamos la palabra de Dios, siempre le pidamos al Señor Jesús que nos guíe. Dios mío, en el nombre de Jesús, guíame en la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, nos podemos perder y podemos malinterpretarla. Pero el Espíritu Santo, que es el Señor, es el que interpreta la Biblia y es el que nos va a guiar hacia toda verdad. Entonces, esto es importantísimo. Siempre que leamos la Biblia, como hay cosas difíciles de entender y nosotros a veces queremos entender lo que queremos, es importante siempre, Dios mío, Jesús, guíame hacia toda verdad, guíame en la lectura de la palabra, ¿no? También, como curiosidad, contaros que, digamos que existen 3 Biblias también, ¿no? La Biblia hebrea, que solo contiene el Antiguo Testamento, porque ellos no creen que Jesús es el Mesías, ¿no? Luego está la Biblia católica, ¿no? Que es la que tiene 73 libros, ¿no? Porque ellos tienen los libros deuterocanónicos, que yo hablaré más adelante, y luego la Biblia protestante, ¿no? Que son las que tienen 66 libros, ¿no? De todo esto hablaremos más adelante, ¿no? Los libros que contiene la Biblia varían según el tiempo, ¿no? En principio los judíos solo creían en la ley, en la Torá, ¿no? Después vinieron los profetas y los profetas sufrieron, nadie los recibía, ¿no? Pero ya cuando los mataron, porque la mayoría los mataron, ¿no? ¿Sabes? Después todos los escritos de los profetas se fueron agregando, ¿no? Al canon, a esa serie de pergaminos o de manuscritos, ¿no? Que contenían la palabra de Dios, la mente de Dios, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy ha variado cuántos libros tenía. Y de hecho, hoy, como ya he dicho, en el mundo cristiano, para uno tiene 73 libros y para otros 66, ¿no? Luego, la Biblia no siempre estuvo así como la conocemos en un libro, sino que en primer lugar la Biblia estuvo en pergamino, en rollo, en pergamino, después en manuscrito, escrito a mano, manus, de mano, escrito a mano, y después con la imprenta pasó a libro, y hoy lo encontramos en la aplicación de móvil. Yo tengo la versión YouVersion, ¿no? Y hoy también hay una controversia con esto, muchos pastores conservadores, no, hay que traer la Biblia a la iglesia, ¿no? Pero también hay que decir que si queremos ser conservadores tendríamos que volver a los pergaminos o a los manuscritos. Entonces yo no le veo nada de malo que un hermano lleve su tablet o su móvil para leer la Biblia así, ¿no? También es bueno llevarla para saber buscar
rápido, para que aprendamos, para que no nos digan dónde está el libro de Abdías o el libro de Gálatas, y que sepamos manejarnos bien con la espada del Espíritu, como se le ha llamado también a la palabra de Dios, ¿no? Pero ya les digo, no siempre la Biblia ha estado en un libro como la conocemos hoy, sino en pergaminos, manuscritos y hoy en aplicaciones del móvil, ¿no? Luego también siempre hemos pensado que Génesis es el primer libro de la Biblia, el primero que se escribió, pero no es el primer libro que se escribió. El primer libro que se escribió fue el libro de Job. El libro de Job fue el primer libro que se escribió. ¿Qué es lo que pasa? Que está puesto Génesis porque habla de la creación del mundo, etc. Pero Génesis, fijaros qué curioso, no es el primer libro que se escribió, ¿no? También el último libro, aunque en la Biblia, aunque en el Antiguo Testamento, el último libro sea Malaquías, no es tampoco el último libro. El último libro que se escribió es Nehemías, el libro de Nehemías. ¿Cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento en escribirse? ¿Cuál fue? ¿Mateo? No, pues tampoco fue Mateo, fue el libro de Santiago, y tampoco Apocalipsis no fue el último en escribirse, sino la tercera carta de Juan, en el año 115, ¿no? Qué curioso esto, ¿no? Pero bueno, eso no afecta a la salvación, son curiosidades y ya está, ¿no? Como curiosidad, contaros que la iglesia primitiva leyó más libros que los que hoy tenemos hoy. Por ejemplo, leían libros, ya os he dicho que Biblia significa conjunto de libros, ¿no? Y hasta el año 397 la Iglesia Católica, que ahora hablaré de esto, no dijo cuáles libros eran inspirados por Dios, ¿no? Pero antes de que la Iglesia Católica dijera estos libros son, antes de eso la Iglesia primitiva leía más libros como el Pastor de Hermas, la Didache y otros libros y cartas que se han perdido, ¿no? Como la carta de la Odisea, ¿no? En el año 397 fue la Iglesia Católica la que decidió establecer el canon o colección de libros de cuáles sí o cuáles no podíamos leer. Ahora pregunto, puesto que fue la Iglesia Católica la que determinó qué libros sí y cuáles no, y quitó el Pastor de Hermas, la Didache, etc., ¿podemos fiarnos de ella? Ya que la Iglesia Católica en realidad no es iglesia ni es la Iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica fue la que dijo cuáles libros sí y cuáles libros no. ¿Podemos fiarnos de ellos? Yo, por ejemplo, acepto como inspirado el Pastor de Hermas, la Didache y todo eso, ¿no? Pero ahora seguiré, ¿no? Algunos ya se rasgan las vestiduras. Entonces, ¿qué canon debemos de leer o qué colección leer? Pues para eso lo mejor es investigar en la historia y aceptar el canon, primeramente el canon alejandrino del Antiguo Testamento, que tenía más libros de los que tienen hoy las Biblias protestantes. Es decir, lo mejor es aceptar que el canon alejandrino o la Septuaginta, en la cual creía y usaba la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva y los judíos de hace los 2000 años usaban especialmente el canon alejandrino, la Septuaginta, y en esta versión, que fue la primera que se tradujo del hebreo al griego, ¿no?, estaban los libros deuterocanónicos, en los que yo especialmente creo, inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque los leían los judíos de hace los 1000 años y la Iglesia primitiva también creyó que estos libros eran inspirados, ¿no? Pero de esto ya hablaremos más adelante, ¿no? Luego, acerca del Nuevo Testamento, pues en el Nuevo Testamento pues acepto los 27 libros del Nuevo Testamento, pero como he investigado la historia y he visto que la Iglesia primitiva también leía el Pastor de Hermas y la Didache, pues también lo acepto. Pero bueno, no pasa nada si tú no los quieres aceptar. Tenemos, el que quiera leer, como diré ahora más adelante, si tú quieres creer y aceptar que la Biblia tiene 66 libros y yo 73, ni yo me voy a condenar por creer que tenga 73, ni tú te vas a condenar por creer que tenga 66. Simplemente te digo que te estás perdiendo una maravilla por no leer esos 7 libros llamados deuterocanónicos del Antiguo Testamento, y te pierdes una maravilla también por no leer el Pastor de Hermas o la Didache, por ejemplo, ¿no? Pero si quieres creer que solo la Biblia tiene 66 libros, gloria a Dios. Con esos 66 libros tienes las instrucciones
suficientes para vivir una vida santa. En esos 66 libros se da suficientemente testimonio de Cristo Jesús para salvación, ¿no? Luego, lo vuelvo a decir, sea como sea, ya leas una Biblia con 66 libros o 73, no te va a condenar, y yo tampoco, pues aunque leas una Biblia evangélica como la Reina Valera, sin estos 7 libros llamados deuterocanónicos, esos 66 libros que tiene una Biblia evangélica protestante tienen la suficiente información y revelación acerca de Cristo Jesús, y es suficiente para guiarnos en una vida santa. Pero también te diré que te pierdes la bendición y sabiduría de leer los deuterocanónicos, de los cuales en otra ocasión diré por qué creo en ellos, ¿no? Yo utilizo varias traducciones, pero hoy, en contra de mi voluntad, leo la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios primeramente me habló en sueños, me mostró una Biblia de Jerusalén, y yo en contra de mi voluntad dije, no, este sueño no puede ser de Dios, este sueño no puede ser de Dios, porque la Biblia de Jerusalén tiene los deuterocanónicos, y eso los quitó Lutero porque no eran inspirados por Dios. Después investigué la historia y tuve que darle la razón a ese sueño, porque descubrí que Lutero, del que uso ahora su nombre y todo esto, cometió un error al quitar los deuterocanónicos. De hecho, Lutero también quiso quitar la carta de Santiago. Entonces, la palabra de Lutero no es infalible. Yo valoro la obra de Lutero porque a él dio el paso de reformar la iglesia en decir que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero se equivocó en muchas cosas, entre otras cosas, en quitar los libros deuterocanónicos, ¿no? Por último, deciros que aunque existen muchas versiones o traducciones, todas las traducciones, excepto 2, que yo sepa hasta ahora, mantienen el mensaje puro del Evangelio. Aunque tengan error de traducción, por ejemplo, la Reina Valera, que fue una joya y una bendición en su tiempo y a día de hoy, tiene muchos errores de traducción, ¿no? Entonces, no debamos cerrarnos, ¿no?, a eso, ¿no?, a que tiene que ser la Reina Valera, ¿no? Se está revisando y se ha descubierto que la Reina Valera tiene muchos errores de traducción, pero aún así no afecta al verdadero mensaje del Evangelio, ¿no? De que Jesús es el Mesías, de que Jesús es Dios, de que la salvación es por medio de Cristo Jesús, ¿no? Pero hay versiones, amigos, de las que sí tenemos que tener cuidado y desecharlas. ¿Qué versiones son estas? Pues, por ejemplo, estas versiones que no deben leer por estar mal traducidas y estar traducidas a su manera, son primeramente los antiguos testamentos de los judíos ortodoxos, de los que no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, todas aquellas profecías que hablan, que se cumplieron en Cristo Jesús y que hablan claramente de la crucifixión de Jesús, como es Salmo 22, o el Salmo 22, por ejemplo, y Isaías 7, 6, ¿no? Pues lo han traducido a su manera para que no, ni hable de virgen, ni que hable de la crucifixión de Cristo, ¿no? Entonces no debemos de fiarnos de esas traducciones, por muy judíos que sean. Debemos de fiarnos de la Septuaginta y de las versiones cristianas, pero no de las versiones traducidas por judíos ortodoxos que no creen en Jesús. Y otra versión a la que no debemos de hacerle caso es a la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque esta versión han hecho con el griego lo que han querido y la han traducido a su manera. ¿Para qué? Para negar la divinidad de Cristo, para negar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor Dios manifestado en la carne. Y han jugado con el griego para que donde dice digo, diga Diego, ¿no? Entonces cuidado con esa traducción y no os fiáis de ella, ¿no? Y nada, hermanos, y bueno, me despido con una frasecita, ¿no?, que me encanta, ¿no?, que describe muy bien lo que es la Biblia, ¿no?, y que dice así, dice: la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado
El cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su tema principal. Cristo es su tema principal. Nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mayores trabajos y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido.